Chicas, alguien me estaba hablando y pues se cortó. ¿Qué era lo que me decía? Sí, yo, que las que no pasamos, ¿vamos a subir la tarea o cómo le vamos a hacer? ¿Me la pueden enviar al correo, por favor? Ah, ok, sí, gracias, Miss. De nada. Bueno, entonces vamos a ver nuestro tema. Entonces resulta que organización del pensamiento, ¿cierto? Y psicología evolutiva son materias que van de la mano, ¿cierto? Eso es como la geometría y la trigonometría, eso es así. Resulta que vamos a ver la organización, ¿cierto? Del cerebro. Pero antes de que se me olvide, nos quedan 3 semanas, ¿cierto? Y el examen. Porque, muéstreme a ver, la fecha de los exámenes es como para la semana del 20, ¿cierto? A ver. Nuestro examen sería el 20, ¿cierto, chicas? Según la programación que nos da la universidad. Y entonces, pues, en la pestaña donde dice evaluación, ¿cierto? Vamos a colocar las evaluaciones para que ustedes, pues, las desarrollen, que creo que es el examen prueba. Pero vamos a ver cómo nos va. Y entonces, pues, ese mismo examen que se va a subir, pues es la nota que les va a quedar, ¿cierto? Ustedes lo pueden desarrollar con calma. Toca preguntarle al director cómo es la temática en eso. Y ya, pues, entonces el 20 de junio, ¿sí? Sería nuestra evaluación, ¿cierto? Hasta el tema que veamos hasta el sábado antes. Entonces resulta que, como les decía, esa, esa organización que tiene en relación o en referencia a la psicología evolutiva, pues nos va a llevar necesariamente al aspecto de cómo vamos a estudiar nuestro cerebro, ¿cierto? Porque ya lo habíamos dicho que la mente pues no tiene un lugar físico, ¿cierto? Que se haya descubierto, y pues entonces solamente conocemos los rasgos o los procesos que hayan en él, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos hablando de esa organización, pues obviamente vamos a mirar cómo es que funciona nuestro cerebro, ¿sí? Pues para que esto se vea como de una manera más aterrizada, más científica, porque la psicología, pues para algunos, pues no es que tenga mucha importancia, pese a que sí la tiene, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a mirar qué es y cómo funciona, ¿cierto? Estamos hablándolo desde una perspectiva de cómo está organizado, ¿sí? ¿Cómo está organizado? ¿Para qué? Pues para saber cómo podemos hacerlo funcionar de una manera que nos convenga, ¿sí? Es que seamos utilitaristas, pero hay que aprovechar las herramientas pues para darle como el enfoque que uno considere que podría ser, ¿no? Entonces, cuando miramos, obviamente todos los cerebros están en la parte superior, ¿sí? Y cuando hablamos de encéfalo, no son iguales, ¿sí? Estamos hablando del conjunto de lo que es el tallo raquídeo, estamos hablando del cerebelo, que es la parte que queda justamente como en la nuca hacia arriba, una protuberancia, y la parte de encima, que es el cerebro, ¿sí? Entonces está constituida por una masa de tejido nervioso, y pues que se ocupa de funciones cognitivas, ya lo habíamos dicho.
pero también de emociones, ¿sí? Y también del control de las actividades vitales, como los movimientos. Si una persona se pega en la parte de atrás, en el cerebelo, pues puede quedar con problemas de una lesión en la columna, ¿cierto? No puede volver a caminar. La persona tiene algún problema en el cerebro, pues puede ser que si tiene algún accidente o en un golpe y justamente se pegó en el área, ¿cierto? Donde se controlan estas actividades, pues o va a perder hambre, o va a perder sueño, o sencillamente el cerebro no va a tener como la posibilidad de avisarle al cuerpo, ¿cierto? Y se va a tener que acostumbrar a dormir ya como él por horas, ¿cierto? Se levanta tal, así no le dé sueño, tiene que acostarse. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo tiene que descansar. Y si no le da hambre, pues entonces le toca que coma estas horas determinadas, porque si no, pues se va a desnutrir o se va a deshidratar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nacemos, ¿cierto? Entonces, mire, estas son las redes neuronales, no tenemos casi nada. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no está funcionando. Ahí sí, como el cuento, órgano que no se usa, pues se va a atrofiar necesariamente porque no va a poder generar eh, conexiones neuronales, en este caso el cerebro, para que se fomente el desarrollo, ¿cierto? Cada estrellita esta que se ve con unos puntos son las neuronas y son las ramificaciones, ¿cierto? Entonces después, cuando estamos en un desarrollo postnatal, ¿cierto? Quiere decir que nosotros crecemos, pues se van adquiriendo estas redes. Lo habíamos dicho que cuando nosotros empezamos como a estudiar o a hacer actividades que impliquen desarrollo motriz o desarrollo de cualquier aspecto, estas neuronas van a empezar a desarrollar y a crear redes, ¿cierto? Las redes son estas ramificaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través del tiempo, pues nosotros vamos a crear más redes, ¿cierto? Más soluciones. Algunas se van a cortar, pues porque es información que ya no la vamos a manejar, ¿no? Pero no implica que estas no tengan una memoria, ¿sí? Si yo vuelvo y utilizo los mismos ejercicios, habíamos dicho una persona que haya nadado y después de algún tiempo ya no, ¿no? Una persona que haya bailado, que haya montado la bicicleta, pues dicen que hay cosas que no se olvidan, pues sí, sí se olvidan. O lo que se aprende no se olvida, sí se olvida. Dependiendo de las redes que yo tenga o las conexiones que haya hecho. Entonces, al comparar los cerebros en un grupo de participantes, ¿sí? Formado por un grupo de personas que se dedican a la música y otras pues que no, pues vamos a encontrar que hay zonas que se desarrollan más que los otros, ¿cierto? Habíamos dicho que pues si este tenía más desarrollado pues algunas zonas del lado izquierdo, pues quiere decir que se estaba trabajando más. Y pues las personas que se dedican a la música, pues tienen otras áreas que se desarrollan más, ¿cierto? Entonces, cada una de esas áreas que se desarrollan van a implicar un desarrollo, ¿cierto? De los sentidos. ¿Cuáles? Pues los que se ven implicados en ellos, ¿cierto? Entonces, un músico, ¿qué va a desarrollar? Pues obviamente el oído, ¿sí? Entonces, una persona que haya desarrollado el oído, ¿sí? Le sirve no solamente para afinar las notas musicales, sino también para escuchar de una manera más clara. Una persona que tenga entrenado el oído, pues se le facilita escuchar otros idiomas por el entrenamiento que tiene. Una persona que sea buena para los idiomas porque el oído está bien entrenado. También va a desarrollar pues la visión para poder encontrar los trastes, si es el caso de la guitarra o los instrumentos de cuerda, como el violín que no los tiene, pero a oído los va a poder ubicar, ¿cierto? Y pues la destreza motora que tienen les va a permitir que sean más ágiles, ¿sí? Que sean más prácticos y el adiestramiento que van a tener en los dedos, obviamente algunos se van a llenar de callos, pero se van a volver más ágiles. Entonces,
Esto último se debe pues a la práctica habitual, ¿sí? Notas de partituras, que sean los que son los flautistas también, ¿sí? Todo instrumento que implique pues los dedos, pues obviamente van a tener más habilidad en esas áreas de las manos, ¿cierto? Si es la batería, pues va a tener una coordinación entre los pies y las manos, ¿cierto? Entonces, en el Instituto de Neurociencias, ¿cierto? De Londres, se hizo un estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál era el estudio? Pues sencillamente consiguieron 90 adultos jóvenes que habían respondido un cuestionario pues, sobre las ideologías políticas, ¿no? Pues pudo haber sido cualquier otro tema, pero el estudio lo hizo así. Entonces, al analizar los resultados, se descubrió pues que hay una relación entre la ideología y la estructura cerebral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que quienes se habían definido como más liberales o izquierda tenían un poco más de materia gris en una región denominada pues el cíngulo anterior. Pero aquellos que eran un poco más conservadores, ¿sí? O de derecha, pues tenían una amígdala más grande. Ya sabemos pues que las personas que tienen la amígdala más desarrollada pues son más, tienen como más sentido de no causarle daño al otro, ¿cierto? Son como características. Un asesino pues tiene la amígdala más pequeña, pero no implica que si alguien la tenga la amígdala pequeña, pues vaya a ser un asesino, no. Significa que puede ser candidato si existen otros factores que lo impulsen a ellos, ¿sí? Pero en cambio los otros que eran un poco más liberales, pues obviamente tenían un área más grande en la materia gris en el cíngulo, ¿cierto? Entonces para conocerlo, este es el corte del cíngulo, funciona acá nuestro cerebro y acá está la amígdala, ¿sí? Aquí. Entonces si se presiona esta parte de lóbulo frontal, pues me va pues necesariamente a suprimir los deseos que tengan que hacerle daño al otro, ¿cierto? No quiere decir que estas personas que sean como de ideología de derecha, pues sean unas mansas palomas. Pero si son conservadores, pues se van a sentir como más, la moral es mucho más fuerte, ¿sí? En ese aspecto, sí, no serían muy liberales en la manera, digamos, de aceptar un hijo que sea gay o un matrimonio gay, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas opciones, pues sí implica que las personas que tengan tendencias más conservadoras, pues van a tener como un poco más de limitantes, pues precisamente porque la parte frontal del cerebro les va a impedir, ¿cierto? Mientras que acá, pues como no tienen el problema, van a encontrar pues otras características. Entonces, ¿para qué sirven el cíngulo anterior según el estudio pues, que hicieron en la Universidad de Londres? Pues para conocer cómo estaba estructurado, organizado, ¿sí? Este solamente es un ejemplo, pueden haber muchos más. Entonces, resulta que el cíngulo anterior pues tiene funciones de cómo regular la presión arterial y el ritmo cardíaco, ¿sí? Son grandes motivadores, concentrarse y tener iniciativa, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden escuchar un discurso de un dirigente que se tilde de izquierda, pues van a encontrar esa emotividad, ¿cierto? El ritmo cardíaco lo controlan. Entonces quiere decir que tienen la sangre más fría. La presión arterial no les va a tener mucho, sí, no les va a afectar. Pueden tener grandes concentraciones y pueden tener una iniciativa. ¿Por qué? Pues porque es gente que mueve las masas, ¿sí? Entonces, esas características no es que necesariamente la gente nazca así, ¿no? Es que como tienen esa tendencia, pues entonces van a trabajar en esas partes del cerebro que les van a generar estas habilidades, ¿sí? Por ejemplo, Hitler era supremamente de derecha, ¿cierto? Pero
solamente se levantaba, colocaba su micrófono o su discurso y ya las personas pues se van a sentir motivadas pues porque era el Führer, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente esas son actividades propias de una ideología, sino son características propias de aquellos, ¿sí? Que pues generalmente están desarrollando estas habilidades, ¿sí? Puede ser que un libertario, ¿cierto? Sienta remordimiento, pues porque le tocó hacer una acción que no debía, ¿sí? O puede ser que sea muy liberal, pero nunca va a permitir que sus hijas salgan de la casa sin casarse, ¿sí? Así él sea muy liberal. Entonces, son aspectos que son como muy presentes de acuerdo al uso que se le den, ¿sí? No significa que si tengo una ideología voy a tener estas características, no. Solamente sí las desarrollo. ¿Sí? Entonces, es una zona muy estudiada para la neuropolítica. Entonces, usualmente, pues lo que decía, ¿cierto? Si se quiere mover las masas, pues tiene que desarrollar el ciclo anterior. También lo hacen los artistas, ¿sí? Entonces, la amígdala, ya habíamos dicho que es una estructura pequeña, ¿no? Con forma de una almendra, que interviene en la hora de detectar señales de peligro, amenaza y desempeñan un rol fundamental en la vida emocional. ¿Qué significa? Que si una persona tiene la amígdala muy desarrollada, pues no va a poder realizar ciertas acciones, ¿sí? Entonces, si tiene un novio, pues no le va a dar nunca un pico, si no le dice que sea la novia. Eso es así, ¿cierto? Que la moral es muy grande. Entonces, hay amenazas o se siente amenazadas en su moral, ¿sí? Para que esto, pues, le impida hacer otros actos. Puede ser que una persona sienta mucho remordimiento si le causa daño al otro, entonces no lo va a hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por su moral se lo impide. Entonces, ¿cuáles son esas otras utilidades, cierto? Entonces resulta que si estamos mirando el fMRI, ¿cierto? Podemos encontrar que pues es una proyección de imagen de resonancia magnética, ¿cierto? Entonces, si vamos a mirar esos resonadores o los electrocardiogramas, pues podemos encontrar cómo se mide el cerebro, las funciones, cómo funciona realmente a través de funciones sinusoidales, ¿cierto? Y otros instrumentos que utiliza la neurociencia, pues es posible conocer los aspectos relevantes sobre una persona. También se pueden inferir valores, ¿sí? Una posible actitud política, se puede saber a qué ha dedicado su vida, pues precisamente las partes que tenga más desarrollada de su cerebro, pues me van a decir, ¿sí? Si tiene la parte izquierda, pues tienen que decir a alguien que está pues muy dada como a la ciencia exacta, ¿sí? Es una persona que no tiene religión, pues va a tener pues un pensamiento un poco más divergente y no está pegado como a una moral, ¿sí? No quiere decir que los religiosos no tengan este pensamiento, pero se van a ver limitados en algunos aspectos como los transgénicos o alternativas que da la ciencia, ¿cierto? No estoy criticando, pero digamos, existen religiones en que el uso de la sangre como medicamento, ¿cierto? Para subir defensas o cuando hay algún herido, pues no lo va a permitir. Entonces, son restricciones, ¿cierto? Que a veces impiden como el uso de la ciencia como de primera mano. Entonces dicen, no, espérese, yo voy a hacer eh, otras opciones y después me lo pensaré. También las personas que son grandes negociantes, pues van a tener habilidades en su cerebro más diferentes que aquellas que no, ¿sí? Entonces, dentro de los sentidos o cómo está organizado, ¿cierto? Ustedes ya en algunos, en lo que alcancé a ver en los mapas, pues estaba en la estructura, ¿cierto? Entonces, digamos, tenemos el lóbulo frontal, ¿cierto? Es el que presiona la amígdala, ¿sí? Para que no se generen comportamientos desmedidos, ¿sí? Digamos que es como un regulador. Pero aparte de eso, pues tenemos los otros lóbulos, ¿cierto? El parietal, el surco, el lóbulo occipital. Habíamos dicho que una persona que se golpea, pues mire, si se pegó en la nuca puede correr el riesgo aquí, no pueda volver a caminar, ¿cierto?
Si se pega en la parte de atrás de la cabeza, puede quedar ciega, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque acá va a estar el ojo, ¿cierto? Y va a haber una conexión con el nervio óptico, ¿sí? Entonces, digamos, acá encontramos el olfato, los otros sentidos, gusto, tacto, el oído. Si una persona le pegan en la cabeza, ¿sí? Y de esos juegos que cuando están pequeños como que les tallan la cabeza, con las dos manos, le golpean los oídos, puede perder o lacerar o lastimar pues estas funciones, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado cuando los niños pequeños estén ustedes frente a grupo, pues para que tengan más presente eso. Entonces dentro de las partes que tenemos, pues tenemos un cerebro, ¿cierto? Tenemos también lo que es un tronco encefálico, tenemos un cerebelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso se llama encéfalo, ¿sí? Pero entonces el cerebro pues tiene el telencéfalo, ¿sí? De verde está el diencéfalo, no está muy escuelera la imagen. El tronco encefálico pues es este, ¿cierto? Que está conformado pues de mencéfalo, la protuberancia y pues el bulbo raquídeo, ¿cierto? Que sería esta parte de acá. Y pues finalmente el cerebelo. Dicen algunos que ahí se guarda el subconsciente, pero hasta que no se demuestre, ¿cierto? No se va a poder decir. Entonces, ¿en qué consisten las partes? Pues el cerebro, pues ya dijimos que tenía dos. Telencéfalo, pues es la parte del cerebro que es más fácil de ver, ¿no? Pues a simple vista, pues lo de arriba. Si alguien ha tenido la oportunidad de abrir un cerebro, pues puede encontrar la parte superior, pues el telencéfalo, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Que también, pues allá hay ciertas funciones como la corteza cerebral, los ganglios, sistema límbico. Entonces, si vamos a mirar el diencéfalo, pues está situado justo debajo de la parte superior que se ve, ¿cierto? En las profundidades del sistema nervioso central. Y pues allí está el tálamo y el hipotálamo, ¿cierto? ¿Para qué sirve el hipotálamo? Pues equilibra los sentidos. Y el otro, pues los comunica, ¿no? Entonces acá encontramos, lo habíamos dicho, telencéfalo y el diencéfalo, que es el que coordina por los sentidos. Entonces, también encontramos lo que se llama el tronco, ¿cierto? Entonces, mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que era la última parte del tronco. Entonces, ese es el enlace del encéfalo y la médula espinal. Ya sabemos que la médula espinal, pues, está conformada por la columna. Si se golpea, pues, puede ser que ocurra un problema, ¿no? Y el mesencéfalo, pues, se encarga de comunicar el tallo cerebral con las estructuras superiores y, pues, interviene en procesos automáticos. Una persona que tenga desarrollado el mesencéfalo, pues, le va a ser muy sencillo sobrevivir a través del instinto, ¿cierto? Ya sabemos que según la ciencia, pues hay un proceso de evolución y pues allí pues vemos claramente que pues, la especie ha sobrevivido de acuerdo al tipo de adaptaciones que se ha hecho, ¿sí? Los dinosaurios pues sencillamente estaban muy grandes, no sobrevivieron a unas condiciones, ¿cierto? Cuando hubo el choque del asteroide. De la protuberancia, que es la parte en medio de estas dos, conecta la médula y el bulbo raquídeo, ¿cierto? Con los hemisferios del cerebro y el cerebelo. Ya sabemos que el cerebro es la parte de arriba de la cabeza y el cerebelo, pues, la parte final. Entonces, el cerebelo, pues, allí está la concentración, ¿cierto? De neuronas. ¿Para qué sirven las neuronas? Pues para crear redes neuronales, ¿cierto? Entonces, esas neuronas son como mi capital, que habían dicho que las neuronas pues se agotaban, se dañaban y hasta ahí no volvían a nacer, pues no. Se encontraron neuronas que sí volvían y nacían, ¿cierto? Entonces no se van a acabar las neuronas, pues si alguna persona tiene algún problema de drogadicción o algo así, ese cuento de que está matando las neuronas, pues obviamente sí. Para que nazca una nueva neurona, pues está bien difícil, ¿cierto? Son procesos que se demoran hasta años o dependiendo del tiempo que
que esto proceda de acuerdo al organismo, ¿sí? Y dentro de sus múltiples funciones, pues la más estudiada, pues ya lo dijimos, ¿cierto? Regulación y monitorización de los movimientos complejos. Ya sabemos que si se pega en la cabeza, en la parte de atrás, puede perder la movilidad, ¿cierto? No puede caminar, estar de pie. Una persona va al gimnasio y se pone de pie, en un solo pie, y pues no tiene estabilidad, lo que tiene que hacer es estabilizar el cerebelo, ¿cierto? Para que esto le dé más opciones. Entonces, chicas, la pregunta es, este es nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cuál de estas partes es el tallo? ¿Sí? El cerebelo y el encéfalo. ¿Mm? Niñas. Digamos que el tallo es largo, el que lo sostiene, ¿no? Este. Por llamar de algún modo. Está ¿Sí? ¿Me estoy en lo conectando, correcto? sí, y está conectando pues el cerebro pues con la médula espinal, ¿cierto? ¿Y cuál sería el cerebro? Eso, muy bien. Ah, ese es el tallo. ¿Cuál sería el qué? El cerebelo. Exacto, muy bien. ¿Y para qué sirve? Perdón, Miss, ya empecé a notar. No, no hay problema. ¿Para qué sirve? Pues se supone que también él nos ayuda a lo que es la coordinación, el equilibrio. Ujú. Sistemas motrices, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá también pues está como nuestro banco de neuronas. Entonces, una persona, habíamos dicho que pues, le gusta el alcohol o ciertas sustancias psicoactivas, pues las que están acá, sencillamente las van a matar. Pero entonces tenemos un vaso, y si no fue un banco de neuronas, y si no fuera por ellas, pues es que el otro no podría funcionar, su cabeza no funcionaría, ¿cierto? Pero entonces el proceso que tiene que hacer el cerebelo pues, está muy difícil, ¿cierto? Tiene que crear otra vez esas redes y volver a empezar. ¿Se acuerdan que en la primera imagen pues casi no teníamos redes? Pues bueno, así le queda al cerebro. Entonces después hay que volver a crear, no estoy diciendo que quede así completamente, sino que hay áreas que es las que sean más afectadas, si van a terminar de esa manera, ¿sí? Entonces tiene que volver a crear, sacar de este banco de neuronas pues para que puedan continuar. Finalmente, habíamos dicho pues lo que queda, ¿cierto? Entonces sería nuestro cerebro. Cuando les digan que es una persona que el encéfalo, pues ya vamos a saber que es todo, ¿no? El encéfalo es todo. Entonces, ahí la está. Entonces ahora lo que quiero es que me muestren la tarea que tenían pendiente porque en esta ocasión sí me quedó más tiempo. O que al menos me la comenten, ¿cierto? Relacionado con el esquema, los esquemas mentales que habíamos visto en la clase pasada. ¿No? ¿Alguien quiere arriesgarse? ¿Quiere que le comentemos qué esquema es el que identificamos? Exactamente. ¿Y cómo hicieron para que ese esquema, se acuerdan que era como actitudes o actividades que se repetían y que no eran como muy, como muy provechosas? Bueno, yo le Bueno, comento el mío. sí, Ya lo había identificado anteriormente, pero no he hecho como mucho sí. para reestructurarlo. Bueno, no sé cómo cambiarlo, ¿bien? Ajá. Espérame, cariño. El mío es que tengo, por llamarlo de algún modo, quizá baja tolerancia a la frustración. Cuando no tengo los resultados que me propongo, Sí, me frustro demasiado, me enoja demasiado. Incluso, bueno, o sea, soy constante, ¿no? sí. Digamos, en una calificación, la quiero. Entonces soy constante y hago lo necesario para obtener lo que me propongo.
Claro. Pero si por alguna u otra razón el resultado es menor al que me propuse, me llega a frustrar tanto que en algún momento decido pues ya no ser tan constante y retirarme, ¿no? Digámoslo así. Ujú. Desistes. Y ese sería el esquema. Ajá. Entonces, para romper ese esquema, De hecho, no he encontrado como que la solución, o sea, posteriormente me pongo a reflexionar, ¿no? Lo veo quizá como, pues no voy a obtener, digamos, el resultado máximo y tampoco lo pretendo porque, bueno, para mí, digamos, lo promedio sería un 9 y tantos, ¿no? Porque tengo posibilidad de mejorar siempre. ajá. Pero sí me frustra y no he encontrado la solución. A lo mejor son las expectativas, ¿no es cierto? Entonces, si las expectativas están muy altas y los resultados son diferentes, pues a lo mejor en ese espacio es la frustración. Sí, bueno, y es que, bueno, es como en general, ¿no? También busco hacerlo mejor en lo que hago, porque, bueno, considero que no estoy como para ver si puedo, porque sé que si estoy haciendo las cosas es porque puedo hacerlo, ¿no? Exacto. Quizá también sería un poco de egocentrismo, podría ser, ¿no? Sí. ¿Cómo lidio con eso? Dígame. Pues lo primero uno tiene que aceptarse, ¿cierto? Aceptar el resultado porque ese es el resultado por el que uno trabajó, ¿cierto? Ok. Y pues entonces lo que mencionaba al inicio, ¿cierto? A veces las expectativas están puestas muy altas y los resultados muy bajos y eso me va a generar un tipo de frustración. Entonces, si yo lograse, ¿cierto? Controlar mis expectativas, siempre darle el máximo, porque veo que eres una persona como que siempre es muy competitiva. Entonces, sí es un poco molesto esforzarse mucho y no obtener lo que uno quiere, ¿cierto? Pero entonces a veces esas son lecciones que uno, pues, la vida le da, pues, para poder tener un poco más de humildad, ¿cierto? Ok. No quiere decir que vayas a desmejorar ni a bajar la guardia, no, ¿sí? Entonces es importante como que la vida a veces a uno le habla de esa manera, ¿sí? Un poquito más de humildad. A lo mejor puede hacer eso, lo que decías. ¿Está bien? Gracias. Bueno, ese es el que yo identifiqué. Está bien. ¿Alguien, otra niña quisiera compartir un esquema mental y pues la posible solución? Señoritas. Señorita Beatriz, ¿podrías compartirnos el esquema? Sí, claro, buen día. Buenos días. Le podría comentar, Sí. pues, en cuanto a lo que estamos viendo, Sí. bueno, para mí creo que más o menos viene siendo un poco parecido a lo de la compañera, porque hay veces que sí tengo la idea, pero no hay cómo aterrizarla. Eso es lo que me provoca a veces, inquietud y algunas, pues, como frustraciones, Ujú. que no logro cómo explicarlo, aunque tengo la cierta idea. Entonces, no sé. ¿Y tienes alguna idea cómo podrías, aparte de, no sé, tienes alguna idea de cómo se podría trabajar a romper el esquema? Am, pues sí, de igual forma como que no encuentro cierta solución, como que hay veces que, ¿cómo lo explico? Sí. Es como, lo que pasa es que algunas ocasiones, ¿cierto? Tenemos que aprender un proceso, ¿cierto? Hay un proceso pues para llevar pues con claridad, ¿cierto? Lo que uno piensa pues quede plasmado en un papel, ¿sí? O
puede generarse de manera verbal lo que uno piensa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo. ¿Cómo? Lo primero que uno debe hacer es leer un tema, ¿sí? Es un ejercicio, solamente es una sugerencia. Uno lee un tema, el que uno quiera, el que más le llame la atención o el que más a uno le guste, ¿cierto? Entonces, después de que uno haya leído ese tema, ¿sí? Lo que va a hacer es procesar la información, ¿sí? Cuando uno está procesando la información, está generando unos procesos cognitivos, obviamente, ¿cierto? Y está creando esas redes neuronales, ¿cierto? Que son las que me hacen tener más facilidad a la hora de la expresión, ¿sí? La oratoria. Entonces, ¿qué ocurre? No estoy diciendo que Beatriz no tenga las redes, no, sencillamente estoy diciendo que a veces por la falta de práctica no se ha llevado eh, este proceso como lo quieres llevar a cabalidad, ¿cierto? Pero pueden existir otros factores adicionales. Puede ser que la persona en la mente tenga la idea muy clara, pero al momento de hablarla o de expresarla o de escribirla, ¿m? No sea no le sea muy sencillo, sencillamente porque tiene pues otros esquemas más pequeños que no le permiten visibilizar, ¿sí? Eh, estos esquemas. Ese es el problema que yo puedo ver a nivel general, ¿cierto? Pero puede ser un problema de timidez, ¿sí? O puede ser que yo me sienta un poco cohibida, a pesar de que yo estudié, leí, entendí, comprendí. Es que mire, yo sola sí soy capaz, mire cómo me fluyen las palabras, pero al frente de los demás puede ser que no, ¿ve? Entonces tocaría como analizar qué otros esquemas existen, ¿sí? Adicional a ese que no me Profesora, permite. al menos a mí me gusta más participar personal. Casi Ah, como ok. que por micrófono como que se me dificulta un poco, pero sí, sí me gusta participar más personal. Ah, ok. Entonces debe ser entonces como una, ¿te acuerdas de las inteligencias múltiples que habíamos hablado? Entonces, si te gusta más presencial, quiere decir que es una inteligencia que es interpersonal, ¿cierto? Entonces, tienen que estar rodeados de otras personas. Pero entonces había que trabajar a lo mejor un poco más como, no en el yo sentirme que me estoy hablando a una computadora, sino como tener como pendiente, ¿cierto? De que al otro lado pues están las mismas personas, solo pues no las estoy viendo, es como diferente perspectiva. ¿Estás bien, Beatriz? Sí, profesora. Ok. Yo creo que es la falta de, ¿cómo se puede decir? ¿Práctica? O no sé. Sí. Al final pues se termina reduciendo en eso, Sí. o costumbre. Como que no me adapto mucho en cuestión de hablar en micrófono Ah, ok. ahorita. ¿Alguna otra chica quiere participar y finalizaríamos? Yo a mí si quiere, soy Rebeca. Yo Ay, tengo todo lo contrario, yo soy muy penosa y me da el participar como que me da miedo al que lo que yo diga esté mal. Entonces a mí me ha ayudado mucho que estemos ahorita por computadora porque digo, lo tengo que hacer porque si no, no voy a tener participaciones, ¿no? exacto. Entonces, pues sí me ha ayudado, pero sí es y luego opinan y dicen y digo, bueno, ¿por qué no dije yo si estoy bien? Pero eso es lo que me obstaculiza. O sea, ese es su esquema, ¿cierto? Sí, ¿Y ya miraste cómo puedes solucionar eso? participando, Miss. Y lo tengo que hacer. Está bueno. Puede ser un poco, pues, de inseguridad al momento de hablar, Sí, ¿cierto? sí, Pero tienes que tener en cuenta que en mis clases, o al menos en mis clases, si un estudiante está equivocado o dice algo así como muy descabellado,
ten la plena seguridad que yo no permito el bullying. Gracias, Miss. Y no, en serio. Y porque tampoco, pues, el error debe considerarse como algo, pues, malo, ¿no? O sea, sencillamente estoy en ese proceso, estoy aprendiendo y a través del error me puede generar, pues, un aprendizaje, ¿no? Entonces, no es algo así como supremamente Sí, que pero es chistoso porque me pasa con los adultos. Con los niños es una dinámica súper abierta, pero ponme con un adulto y ya no. mm, pues bueno, hay que, pues, tienen ya el espacio, no hay ningún problema, ¿cierto? Y pues yo creo que estamos entre adultos y no va a haber como ese tipo como de superioridades o algo así, ¿no? Sencillamente somos una aula de clase en el que pues se comparte un conocimiento y pues se está interactuando entre los estudiantes y el profesor, no es más. Sí, gracias, Miss. ¿Eh? Bueno, entonces niñas, hoy terminamos un poco más temprano. Si quiere alguien participar o si no, pues ya dejaríamos hasta acá. Ustedes decían. Yo, Miss, pues a mí lo que, igual que mi compañera que participó, igual a mí lo que me obstaculiza es así como que la pena, me da mucha pena hablar. Sí. ¿Y cuál es tu esquema? ¿Y ya encontraste el motivo? ¿O por qué ocurre eso? Lo que pasa es que a veces no estoy segura de lo que voy a decir, pero cuando me sumerjo más en un tema, es Sí, lo que me ayuda como a tener la seguridad de qué es lo que voy a decir y a veces, y pues como que no sostener la mirada en las personas que me están viendo. entiendo. Pues lo que dices es una muy buena estrategia, ¿cierto? Porque digamos, si hay alguien que tiene un poco de inseguridad, pues si acude, digamos, a textos o argumentos, pues fácilmente uno puede encontrar un argumento sólido o algún estudio o pegarse como a una literatura y pues ya, pues yo no estoy diciendo por mí, sencillamente estoy hablando desde un punto de vista más general y hay un estudio que me está respaldando, ¿sí? Entonces, sin problemas, pues me parece buena la estrategia para que se comparta con los otros compañeros que a lo mejor si tienen ese tipo de inconvenientes, sería muy fabuloso, ¿cierto? Estudiantes de que hablaran, no, mire, es que encontré este estudio y entonces es lo que están diciendo, ¿no? Entonces ya hay como un estudiante, pues, que no solamente habla por comprensión ni opinión, sino que ya está, pues, haciendo efecto las clases, porque quiere decir que hay un razonamiento o un proceso cognitivo ya superior, ¿sí? Porque ya después va a generar como ideas o va a crear, pues, procesos. Entonces, ¿quieres? Pues ese es el camino, ¿cierto? Solamente que, pues ya es un poquito ya más de valentía, si quieres verlo de esa manera, no te estoy diciendo que es cobarde, ¿no? Sino un poco como de más eh, arriesgarse a mirar la cara, ¿sí? A los demás, pues no hay ningún problema, ¿vale? Sí, Miss. Bueno, entonces, niñas, pues les dejo para que se preparen para su otra clase y pues ya nos veríamos el otro sábado para la clase. Ok, Miss. Entonces, hasta luego, Miss, señora. esa tarea también hay que compartírsela. Sí, me pueden enviar al correo las Ujú. participaciones, pues para yo al menos tener como una evidencia de que sí sean tareas. Ah, bueno. Ujú. Listo, entonces hasta luego. Gracias.